Empiezo diciendo que vengo de un país del que me siento orgulloso porque dejamos de comprar armas, porque llevamos toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, porque rompimos relaciones con Israel, porque nos sumamos a la propuesta de la Corte de Sudáfrica, de la Corte Internacional de Justicia, porque recién dejamos de venderle carbón a Israel y porque hoy anunciamos un proyecto humanitario de traer niños amputados a Colombia para que sean atendidos. Yo creo que ese ejemplo es valioso. Bueno, tal como se decía esta mañana por parte de las tres personas que hacían parte de la mesa, de la primera mesa, sin duda los judíos han sido perseguidos. Yo creo que eso no tiene discusión y me parece que es de muy poco buen recibo cuando algunos muy pocos pro-palestinos plantean que lo mejor que se puede hacer es negar el holocausto, relativizar. Ese tipo de cosas no me parece sano, y no me parece sano que repitamos esas tácticas sionistas de reescribir la historia o de negar la realidad. Pero recordemos que no solo los judíos han sido perseguidos. Recientemente vemos lo que le pasó a los bosnios en la antigua Yugoslavia, a los tutsi en Ruanda, a los rohingya, un pueblo que vive en Birmania y que ha sido brutalmente perseguido, del cual sabemos muy poco, o el genocidio de los yazidíes por parte del Estado Islámico entre Siria e Irak hace muy poco. Yo creo que, y esta es mi apuesta pues para el debate, por supuesto, creo que el problema tiene que ver con el tipo de estructura política que se adopta a finales del siglo XIX y que nos venden como la panacea, como esto va a ser la solución a todos los problemas del mundo mundial, y se llama el Estado-Nación. Primero, porque no hay un solo Estado-Nación. Yo no he visto ninguno. De pronto las Islas Fiji, pero de resto ustedes ven Bruselas y está dividido. Si no, ahora nuestra amiga de Bélgica nos lo va a contar, o Suecia, que tiene una minoría, o Suiza, no hay un país que sea un Estado-nación. De hecho, Colombia se define como un país plurinacional, Bolivia se define como un país plurinacional. Pero ¿qué ha pasado cuando se empecinan en crear Estados-nación? En eso que llaman compartir ciertos valores. Y a ver, perdónenme el exabrupto, pero hay valores que se comparten en ciertas sociedades que no son más fuertes que los que pueda hacer un club de fútbol. ¿En qué radica esa cohesión? ¿Qué es el pegamento que los tiene? Pues es un acto de fe. Y a partir de ese acto de fe, los nacionalismos que nos han enseñado, revisemos lo que nos enseñó, por ejemplo, el nacionalismo turco, pues el genocidio armenio. El nacionalismo de Yugoslavia, la gran Yugoslavia de la que hablaba Serbia, el gran nacionalismo marroquí de la gran Marruecos que se está engullendo a los saharauis, o hablemos de lo que fue Alemania, la gran Alemania, o en este caso el gran Israel. El nacionalismo es de derechas. Pío Baroja decía que se curaba viajando, eso en algunos no les funciona, pero lo cierto es que ha sido responsable de grandes matanzas. Pero no es una excepción del sionismo, es que los proyectos nacionalistas, esa hegemonía cultural, termina generando inevitablemente este tipo de masacres. Y bueno, ¿qué plantea o qué retos tiene la construcción del sionismo? Dos tareas. Una, definir una geografía, y dos, ¿qué hacemos con lo que están viviendo ahí? Y definir una geografía, esta mañana lo mencionaban, Uganda, Theodor Herz plantea, hombre, que sea Argentina, que si Israel, se pensó en otras partes del mundo, y encontrar una geografía. Hay que inventarse una geografía y luego de definir dónde hay que vaciarla de los que hay allí. Es imposible, y eso es lo que yo llamaría la contradicción Balfour, plantear un hogar nacional judío y a su vez el respeto con las minorías locales. Eso es una contradicción de nacimiento. Por tanto, lo que estamos viendo no es el resultado de un daño colateral, hombre, se le fue la mano al sionismo. No, es que eso está en el ADN de los sionistas. En el ADN del sionismo está esos dos proyectos: hacerse a un territorio y limpiar de ese territorio a los que son ajenos al proyecto de ellos. Entonces, como bien lo se decía esta mañana, de hecho no se echa mano de la mitología religiosa en sus comienzos. Es más, el mismo Herz confiesa, y lo dice en su texto, hombre, aquí no sabemos suficientemente hebreo ni para comprar un pasaje de un tren. Y hay que ver toda esa creación que se da
para volver de eso. Entonces, nos tenemos que volver semitas, tenemos que hablar hebreo. Pero bueno, lo interesante es que eso implica limpiar el territorio. Entonces, ¿cuál es el segundo reto? Pues hacer una limpieza étnica. Porque los de ahí no se van a ir por las buenas. Como los de Bosnia no se quieran ir, como los rohinyá no quieren que los echen, como los kurdos. Es decir, hay una gente ahí que está apostando a quedarse. ¿Y qué toca? Pues un desplazamiento forzado, no hay de otro. Y si revisamos la historia de las limpiezas étnicas, todas terminan en el uso de la violencia. Claro, se requiere una amalgama de noticias, mitos, configuraciones, comunicaciones, discursos, todo lo que ustedes quieran, pero termina en eso, termina un ejercicio de violencia. Y en ese sentido, el nacionalismo judío, que se alimenta de un proyecto colonial, porque finalmente son las colonias los que lo ponen allí, termina generando un proyecto de limpieza étnica. Ahora, recordemos que hay una migración sistemática y organizada desde finales del siglo XIX, como bien lo explicaban, hasta los años 30, y que este proyecto sionista es creado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de la solución final, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, mucho antes del acuerdo Sykes-Picot. Es decir, la gran mentira que nos hemos comido en América Latina de que esto es un mecanismo de compensación por el Holocausto. Pues no, esto fue planeado cuando Hitler todavía no había siquiera nacido y se plantea entonces este tipo de cosas. Pero ahora, hay una cosa interesante y es que ese proyecto sionista también obedece a la lógica que se repartió Oriente Medio en el pacto Sykes-Picot, que es copia al pensamiento con que en la famosa conferencia de Berlín se repartieron África. Es decir, el proyecto sionista, que es nacionalista, que luego echa mano de elementos judaicos, que hace una limpieza étnica, es colonial. Y es colonial por muchas cosas, pero admítanme por lo menos una sola, por la forma de distribución del territorio. Es una distribución que no corresponde siquiera en lo más poquito a preguntarle a los locales, ¿ustedes qué opinan? Eso no cuenta. Por eso el conflicto de Mali hoy no se puede explicar sin explicar las fronteras que impusieron en su momento desde el Pacto de Berlín, desde el Acuerdo de Berlín, y cómo dejaron, por ejemplo, a los Tuareg por fuera, entre otros pueblos. Luego se da en mayo de 1948 esa declaración unilateral que también fue mencionada en esta mesa ya, y entonces la apropiación está legalizada por Naciones Unidas. Naciones Unidas legaliza que hay permiso para hacer una limpieza étnica. A mí me suelen decir, Naciones Unidas no ha hecho nada por Palestina. Mienten, ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, partirles el territorio, abandonar a los civiles en Sabre y Chatila en el año 82 para que fueran masacrados por las milicias maronitas en complicidad con el ejército de Israel, y otro poco de soquetadas que no vale la pena mencionar. Pero aquí se da una legitimidad de esa ocupación. Y viene un siguiente elemento, un quinto elemento a mencionar, y es que no hay cosa más aberrante para cualquiera que estudie un poco de derecho que el caso palestino. En el caso palestino es claro que los palestinos tienen derecho al retorno, no retornan. Que Jerusalén es una ciudad con estatuto internacional igual que Belén, eso no existe. Es claro que los asentamientos que construye Israel en territorio palestino son ilegales, eso no le importa a nadie. La Corte Internacional de Justicia hace 20 años dijo que el muro del apartheid, el muro que construye Israel en territorio era ilegal. Y no nos mintamos con creer que ahora la Corte Internacional de Justicia va a salvar a los palestinos, y hace 20 años lo dejó claro, y eso no significó absolutamente nada. El problema es que todo lo que en los problemas esenciales, mi opinión personal, y podemos discutirlo, del conflicto palestino ya están respondidos en el derecho. Todos. No hay una sola pregunta grande que ya no esté. Incluso la resistencia. El derecho a la resistencia está en el derecho internacional humanitario. Se me fastidia de sobremanera como algunos profesores hablan de hay que diferenciar civiles y combatientes y los convenios de Ginebra. Y dice, pero léete el capitulito aquel de la ocupación y de cómo resistir con las armas no es un delito, ni es terrorismo, ni es un crimen, es un derecho. Y en el caso palestino es un deber. Y si eso no lo entendemos,
Entonces votemos el derecho al carajo, pero no cojamos el derecho como si fuera un menú. Entonces yo cojo la manzana que quiero aquí o la patata que queda aquí para quedar bien. Incluso desde el punto de vista moral, ¿seríamos capaces de condenar a los partisanos franceses? Porque la violencia solo genera violencia. Así dicen en mi pueblo por lo menos. O vamos a rechazar a la resistencia del gueto de Varsovia, porque el problema son los medios pacíficos. ¿Será que a Hitler se contuvo con una marcha por la paz? ¿Cómo se acaba el genocidio de Camboya de Pol Pot? Porque los comunistas vietnamitas entraron y lo trancaron. Y podemos discutir lo que quieran de Paul Kagame, pero lo que sí es cierto es que él y los del Frente Patriótico Ruandés detienen el genocidio de Ruanda por medio de la lucha armada. Esos son factos históricos, no es una opinión personal. Entonces, a partir de ahí nos encontramos con ese quinto escenario que son los grandes, terribles y vergonzosos dobles estándares jurídicos con los que nos enfrentamos. Por ejemplo, los ucranianos tienen derecho a la resistencia frente a la terrible ocupación rusa, pero los palestinos no tienen derecho a resistir para nada frente a la ocupación israelí. Y luego se constituye del 67 para acá un modelo en el cual, voy a citar algunas cosas, hay detenciones arbitrarias, dominación de un grupo sobre otro, restricciones al desarrollo del pueblo palestino, recorte de derechos, afectación de la libertad de circulación, obstáculos legales, crear guetos. Bueno, esto que estoy leyendo son las categorías de la definición jurídica de apartheid. Y es exactamente lo que se constituye. Es decir, el Estado no solamente es sionista, teocrático, colonial, sino que ilegal, sino que además es un Estado de apartheid, que viven diariamente los palestinos. Y luego entonces se deben unas prácticas que son muy curiosas y es el sistema legal israelí. Perdonen que no me puedo demorar tanto, pero resulta curioso que demoler casas de palestinos es legal. En el Código Penal israelí es absolutamente válido que se ordene la demolición de casa de una persona por sospecha. Ni siquiera tiene que ser condenado a un juicio. Pero además el castigo ya se vuelve un castigo colectivo. Es decir, compañero Sergio, no te derrumbo a ti la casa, a la casa de tu familia. Dos principios elementales de derecho internacional, la presunción de inocencia y la responsabilidad penal individual, se van a la basura y, según una ONG israelí, entre 1967 y 2010 fueron demolidas 25.000 casas por orden judicial de Israel. Ahora me dirán quién es el terrorista. Pero existe la detención administrativa y es que yo te puedo detener durante 6 meses sin cargos y a los 6 meses renuevo y a los 6 meses renuevo y todo eso hace parte de esa naturaleza de Israel que hay que buscarla en Balfour, en su definición. ¿Cómo garantizamos un Estado sionista y a la vez un respeto? Eso es un imposible. El muro que recorre buena parte y tasajea el territorio palestino también es legal a la luz del derecho palestino. ¿Y qué hace ese muro? Un séptimo elemento, redefine las fronteras, crea unas nuevas fronteras. Y si ustedes han tenido la posibilidad de verlo, el muro no separa a Israel de Palestina, separa a Palestina de Palestina, tasajea barrios en Jerusalén y deja los acuíferos de Tulkarem, por ejemplo, las tierras fértiles del valle del río Jordán, del lado israelí. Y bueno, luego aparece la palabra genocidio. Y la palabra genocidio tiene la misma connotación que en su naturaleza que el sistema de apartheid de Sudáfrica. Tiene la misma connotación que el nazismo, de una superioridad moral. En Ruanda hubo que animalizar a los tutsi para luego poderlos matar. En el Holocausto a los judíos los llamaban piojos para poderlos matar. Aquí a los palestinos los llaman ratas para poderlos matar. La satanización del otro, pues es lo que hizo la Inquisición, entre otros mecanismos. Y es exactamente el mismo mecanismo, permítanme la comparación, con lo que hace el capitalismo con los obreros. Usted no es persona, usted es funcional a un algo. Y a partir de allí aparece la palabra genocidio, pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. ¿Por qué aparece el 7 de octubre como la gran cosa? Yo pido, si alguien puede, ahora en el debate,
me indique un solo delito, uno, que haya cometido Israel después del 7 de octubre que sea novedoso. Demoler casas, atacar hospitales, ametrallar ambulancias, matar civiles, usar fósforo blanco, dinamitar escuelas de las Naciones Unidas, disparar sobre zonas densamente pobladas, envenenar el agua. Aquí no hay una sola cosa que no haya hecho antes. Entonces, Europa, por ejemplo, nos dice, ahora reconocemos a Palestina. Dice, perdona, dime algo de que Palestina fuera diferente antes del 7 de octubre para que no lo hubiera reconocido. Como solemos decir en inglés, too little, too late, muy tarde y muy poco. Y entonces vamos atrás y nos conformamos con declaraciones y con esas cosas que poco nos ayudan. Cuando planteábamos acabar el apartheid en Sudáfrica, nadie estaba diciendo que había que votar a los afrikaners o a los blancos de allí al mar. Nadie estaba diciendo siquiera que había que cambiarle el nombre al país. Lo que estaba diciendo es que tenemos que acabar con el apartheid porque esencialmente el apartheid es incompatible con el derecho. Es incompatible con el capitalismo moderno, con la democracia capitalista, así de simple. Para quedarnos pues sin hablar de otros modelos. Si en ese sentido planteamos la destrucción de ese Sudáfrica del apartheid, hoy debemos ser conscientes que el problema no es qué tan grande o tan poquito quede un Israel sionista. Es que un país sionista, un país excluyente, un país racista, una teocracia de esa naturaleza es incompatible con lo que entendemos como democracia burguesa, simplemente burguesa. Por tanto, sí, hay que plantear el desmantelamiento de Israel, pero ese desmantelamiento de Israel no significa de manera alguna repetir un holocausto, porque mal haríamos en plantear la defensa de la libertad desde el río hasta el mar, a raíz, partiendo de una masacre. Y cuando planteamos Palestine will be free from the river to the sea, Palestina será libre desde el río hasta el mar, lo que estamos diciendo es, queremos que ese espacio geográfico, llámese como se llame, esté garantizando igualdad de derechos a las personas. Y esa igualdad de derechos es incompatible con el sionismo. Es absolutamente incompatible. Por tanto, la democracia es un gran enemigo de Israel. Por eso, entre otras cosas, Israel no ha querido acercarse más a la Unión Europea, porque sabe que donde llegue adentro le toca cumplir con una serie de reglas que no va a querer cumplir. Bueno, llegamos a un momento en que se habla mucho de los derechos humanos, pero lo cierto es que esos derechos humanos ni hacen parte del orden internacional, ni hacen parte de la realidad política de hoy en día. Quiero hacer dos comentarios. Bueno, uno es 3 preguntas que hago y me respondo de manera atrevida para generar el debate con ustedes aquí o en los corredores. ¿Es posible ser un sionista de izquierda? No. Pero hay gente que se declara sionista de izquierda. 2. ¿Es posible que el sionismo no sea apropiador de tierras y motivo de colonización? No. El sionismo es un proyecto expansivo y apropiador de tierras. Y 3. ¿Es posible un sionismo que sea compatible con los derechos humanos? No. Y a partir de ahí es que tenemos que dar el debate. Ahora, sea razón o pretexto, la etnificación de la política nos explica en parte y solo en parte las guerras de Yugoslavia, Etiopía, Birmania, Nigeria, Mali, Ruanda. Y la gran crisis etíope, con el culto a la etnia, es una cosa que merece ser discutida con un poco más de cuidado, más allá de apasionamientos posmodernos que tanto abundan en nuestra época. Pienso, para terminar, que voy a tratar de responder 2 palabras. Primera, una es, tres cosas. Una, ¿cómo planteamos pasar de las narrativas a la solidaridad eficaz? En mi país los camilistas suelen hablar del amor eficaz. Yo quiero hablar de la solidaridad eficaz. ¿Sí? ¿Cómo eso se vuelve una realidad? De nada nos sirve que el señor Erdogan ande diciendo que el petróleo, que va a cortar relaciones con Israel, cuando el 70% del petróleo que recibe Israel viene de Azerbaiyán, vía Turquía, y no pasa absolutamente nada. De nada nos sirven unas monarquías árabes que se quejan en los micrófonos de
La hambruna, cuando Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania le estaban vendiendo, o todavía le están vendiendo alimentos a Israel. Entonces, es cómo hacemos para que eso sea real. Primero, lo que no hay que hacer. 3 cositas que no hay que hacer. Una, la solidaridad condicionada. Estoy profundamente molesto porque algunos círculos minoritarios de mi país plantean que la única solidaridad que se le da a los palestinos es si los palestinos se comprometen a ser libres, laicos y antipatriarcales. Es decir, yo creo en la autodeterminación, pero yo te voy a decir en qué te autodeterminas. Lo que me parece una contradicción brutal, ¿no? La segunda cosa es esa neutralidad cómplice que en mi país abunda, y es los tibios, una neutralidad como, sí, pero condenas a Hamás, porque lo importante es condenar a Hamás. Y la otra es perder el tiempo esperando cosas, yo personalmente, ni de la ONU, ni del derecho, ni de la academia, ni de la prensa, porque ya sabemos a qué le han jugado. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay 5 cosas que podemos hacer. Una es educar, marchar, escribir, incidir en la opinión pública. Esto que estamos haciendo acá. Esos artículos que hacen los amigos y amigas del pueblo palestino, lo que están haciendo los estudiantes de Estados Unidos, pero también los estudiantes de Beirut y la gente de muchas partes del mundo. Eso es una tarea que hay que hacer. Porque a veces somos pro-palestinos desde el corazón, pero nos piden hablar desde la cabeza y no aguantamos 2 minutos, porque no tenemos argumentos. 2, boicotear todo lo que se pueda a los que financian el sionismo. Ya sé que si miramos la lista de las organizaciones que financian el sionismo, es como que más fácil acabar con el capitalismo que con el sionismo. O sea, Hewlett Packard no se va a quebrar porque yo no compré un computador, pero no lo voy a hacer y no me voy a tomar una Coca-Cola. Y en eso hay que tener una actitud militante. Y los números de Starbucks han demostrado que sí funciona. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Pero tenemos además que cortar en lo político relaciones internacionales. Y no vayan a creer que en Colombia eso se consiguió fácil. No hubo disputas, y hay disputas internas, porque el sionismo está ahí. Colombia pasó a la posición de hoy, pero es que hace 2 años éramos la Israel de América Latina, comprando y produciendo fusiles Galil y entrenando paramilitares vía oficiales del ejército de Israel. Eso es lo que tenemos. Entonces, eso hay que darlo. Pero además, el boicot que han enseñado los sindicatos. Hay sindicatos de Bélgica, de España, que dicen, yo ese barco no lo descargo, yo ese barco no lo cargo. Aquí no pasan cosas para él. Y eso es real y eso es militante, afectar la economía. Creo que hay que ir a lo jurídico. Es otro espacio, pero no el único. Yo no creo en lo jurídico, porque es una herramienta que hay que usarla, que la Corte Internacional de Justicia, y se va a Sudáfrica, y se suma a Colombia, y se suba a México, y Chile luego habla de la Corte Penal Internacional, y todo eso hay que sumarlo. Por ejemplo, cuando en Sudáfrica se plantea juzgar a todos los militares israelíes que tengan doble nacionalidad con Sudáfrica. Podríamos revisar qué pasa con los militares que tienen doble nacionalidad con Colombia, con Venezuela, con Chile. Yo creo que hay espacios jurídicos donde podemos plantear cosas sin creer, por supuesto, que eso nos va a resolver todo. Hay otra parte que es la parte humanitaria. Yo sé que hay mucha gente que se queja de lo humanitario y dice, no, es que eso es asistencialismo. Hombre, cuando uno está en cualquier guerra con una herida, necesita un médico. Cuando tiene hambre, no necesita un discurso sobre la importancia de la salud como elemento narrativo de la posmodernidad subjetiva del ser. No, ponme un plato de comida. Y hay gente que lo está haciendo poniendo muertos. Y eso es plausible y eso es respetable. Y tenemos que conseguirlo y ampliarlo. ¿Cómo creamos brigadas latinoamericanas de médicos y de médicas que vayamos a ofrecer ayuda real? ¿Cómo conseguimos llevar medicamentos que se están necesitando urgente, especialmente antibióticos, en las zonas del conflicto? Y por último termino, y me quedan 30 segundos, según este cronómetro, con una cosa en la que estoy absolutamente convencido y que creo que produce cierto rubor en algunos círculos, y es reconocer la solidaridad militar. Me decía un comandante de Hezbollah en noviembre pasado en la frontera, mire, los que estamos haciendo somos nosotros y los yemeníes. Porque es cierto, hay una cantidad de discursos, de cosas. Yo he publicado un poco el libro, bueno, mis libros sirven para lo mismo, dice el poeta Juan Manuel Roca, que sirve la poesía, ¿no? La poesía es como colocar una rosa en un ferrocarril, o sea, en el riel, para descarrilar un tren. Eso es la poesía, dice Roca, y es un gran poeta, ¿no? Bueno, los libros sirven para eso.
Esta conferencia, con perdón de mi amigo Sergio, ¿qué se hizo? Ya se aburrió y se fue, entendible por demás. Es lo mismo, o sea, esta conferencia sirve si suma a alguna otra cosa real. No puede ser flor de un día. Y ahí en eso, el ejemplo que nos dan los yemeníes, el ejemplo que nos da la resistencia iraquí, el ejemplo que nos da Irán y el ejemplo real que nos da la gente de Hezbollah no es menor. Y son ellos, fundamentalmente ellos, lo que se estará haciendo frente al sionismo. Muchas gracias.